Hola mis hermanos y hermanas, una semana más me tenéis aquí al frente preparando esta lección semanal de Ven, sígueme. Lamento que a lo mejor haya tardado un poco, pero bueno, la clase está preparada. Pero bueno, es que para aquellos que no lo sepan, yo no trabajo, estoy en el paro y bueno, pues preparo las clases conforme puedo, aunque parezca que me sobra tiempo, no me sobra, porque hay que buscar trabajo, hay que buscarse la salud bien. Pero bueno, ha llegado el momento de preparar esta lección y por tanto aquí estamos. Soy Lolo y voy a ser vuestro anfitrión en esta clase. El tema principal de la lección de hoy es: yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar. Y el himno elegido es Ser humilde. Comencemos pues. En el verano de 1836, el profeta José Smith y otros líderes de la iglesia viajaron a Salem, Massachusetts, a fin de buscar medios para ayudar a pagar las deudas de la iglesia. El 6 de agosto de 1836, mientras esos hermanos se encontraban en Salem, el Señor dio al profeta la revelación que se encuentra registrada en Doctrinas y Convenios 111. En ella el Señor asegura al profeta que había mucho tesoro en Salem para el beneficio de Sion. Doctrinas y Convenios 111.2. Y abordó algunas cuestiones relativas a las deudas de la Iglesia y el futuro de Sion. En 1836, Thomas B. Mass, el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, estaba preocupado por la rebelión y la disensión que había entre los miembros de ese quórum en Kirtland, Ohio. Además, tenía preguntas sobre la obra misional. Pidió consejo al profeta José Smith y el 23 de julio de 1837 el Señor dio la revelación que se encuentra registrada en Doctrinas y Convenios 112, en la que instruyó a Thomas B. Mass sobre la labor del Quórum de los 12 Apóstoles y el llamamiento de Thomas como su presidente. Bien, en marzo de 1838, tras haber salido de Kirtland, Ohio, para establecerse en Far West, Missouri, el profeta José Smith dictó respuestas inspiradas a algunas preguntas sobre unos pasajes de Isaías. Esas preguntas y respuestas están registradas en Doctrinas y Convenios 113 y aclaran las profecías de Isaías sobre la restauración y la redención de Sion en los últimos días. El 11 de abril de 1834, el profeta José Smith recibió la revelación registrada en Doctrinas y Convenios 114. En esa revelación, el Señor mandó a David W. Patten que se preparara para una futura misión y advirtió a los líderes rebeldes de la iglesia que, al menos que fuesen fieles, perderían su obispado o llamamiento. Algo que hoy se mantiene hoy día. No cumples con tu mayordomía, pues pierdes esa mayordomía. Bien, vamos a centrarnos en la lección. En 1836, la iglesia enfrentaba graves dificultades económicas. La construcción del templo de Kirtland había sumido a la iglesia en grandes deudas y, debido a la pérdida de empresas, terrenos y hogares que trajo consigo la persecución en Missouri, a la iglesia se le dificultaba pagar sus deudas. A finales de julio de 1836, el profeta José Smith, Oliverio Cowdery, Sidney Rigdon y Heron Smith partieron hacia Salem, Massachusetts, a donde llegaron el 5 de agosto. No había registros de primera mano que indiquen el propósito concreto de aquel viaje, pero, según un relato posterior, un miembro de la iglesia, el hermano Burgess, le había dicho previamente a los líderes de la iglesia en Kirtland, Ohio, que había oído hablar de una casa ubicada en Salem, Massachusetts, en la que se había escondido una gran suma de dinero no reclamado. Según ese mismo relato, José Smith y sus compañeros buscaron el dinero en Salem, pero el hermano Burgess no pudo localizar la casa en la que se encontraba el dinero. Sinceramente, yo no sé vosotros, mis hermanos y hermanas, pero creo y pienso que no conocemos todas las formas en las que el Señor ha cumplido o cumplirá sus promesas relativas a los tesoros de Salem. Sin embargo, unos 5 años después de que se recibiera esa revelación, la primera presidencia envió al elder Erastus Snow a una misión a Salem, donde organizó una rama con 110 conversos. Con el tiempo, muchos miembros fieles de la rama de Salem se mudaron al oeste con los santos y llegaron a beneficiar enormemente a la iglesia. José Smith y los que estaban con él pasaron unas semanas en Salem y predicaron el evangelio durante su estancia.
5 años después se llamó a Erastus Snow a una misión a Salem, donde organizó una rama de 120 miembros. Para mí ese evento es un gran tesoro. Recordad, si me lo permitís, que si grande es solo un alma para el Señor, una rama de 120 miembros es un inmenso tesoro de valor, pero de inmenso valor. José Smith y los otros hombres siguieron el consejo del señor Dinkery diligentemente en lo que concierne a los habitantes y a los fundadores más antiguos de la ciudad. Ellos visitaron los lugares históricos de Salem. Por esas visitas se enteraron de que algunos de los residentes de Salem, Massachusetts, y de la zona cercana de Nueva Inglaterra habían sufrido persecución y martirio por causa de la intolerancia y el fanatismo religioso. Esos eventos llevaron a José Smith a escribir en su historia: ¿cuándo cesará el hombre de luchar con el hombre y tomar de él su sagrado derecho de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de su conciencia? Más adelante, el profeta reiteró la importancia de permitir que todas las personas ejerzan su derecho a la libertad religiosa. Aunque José Smith y sus compañeros no obtuvieron el dinero que pensaban que encontrarían en Salem, obtuvieron otros tesoros en este viaje, entre ellos tesoros de conocimiento. Una de las grandes verdades que podemos aprender o que se nos enseña en la lección de Ven, sígueme de esta semana es que cada miembro de la primera presidencia del quórum de los 12 apóstoles posee las llaves del reino. El presidente del quórum de los 12 apóstoles también posee las llaves o la autoridad para dirigir la obra de los 12 y proclamar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Sin embargo, el presidente del quórum de los 12 y cada uno de los apóstoles ejercen las llaves del sacerdocio solo bajo la dirección del presidente de la Iglesia y sus consejeros de la primera presidencia. Por lo tanto, el Señor amonestó a Thomas B. Mass y a otros miembros del quórum de los 12 que reconocieran la autoridad de José Smith de presidir sobre ellos. Esa autoridad de presidencia es por lo que José Smith, como presidente de la Iglesia, tiene la autoridad para llamar a 2 miembros del quórum de los 12, Herbert C. Kimball y Oswald Hyde, a una misión a Inglaterra, aunque Thomas B. Mass, como presidente del quórum de los 12 apóstoles, poseía las llaves para dirigir la obra de los 12 de proclamar el Evangelio. Por un tiempo, el presidente Mass siguió el consejo que había recibido. Obró para fortalecer la Iglesia y sostener a José Smith. Sin embargo, pronto volvieron sus sentimientos conflictivos en cuanto a la forma en que se dirigía la Iglesia. Esos sentimientos se combinaron con las preocupaciones generadas por los conflictos que había entre miembros de la Iglesia desobedientes y agresivos y los vecinos de ellos en Missouri. En septiembre de 1838, estando él poseído de ese espíritu de apostasía, su esposa Elizabeth se vio envuelta en una disputa. Ella y otra mujer, también miembro de la Iglesia, habían acordado intercambiar leche en forma periódica para que ambas tuvieran suficiente para hacer queso. Pero la hermana Mass fue acusada de violar el acuerdo al quedarse con la parte de la leche que era más rica en crema. Esta es la historia de la nata. Más de una vez se llevó el asunto ante los líderes de la Iglesia. Se presentó el tema incluso a la primera presidencia. En cada ocasión se determinó que la hermana Mass era culpable. El presidente Mass estaba enojado e inconforme con esas decisiones. Si bien esa situación no le llevó a abandonar la Iglesia, se combinó con sus otras frustraciones. Él se volvió sumamente crítico de otros líderes de la Iglesia y con el tiempo se puso en contra de los santos. Más tarde recordó: estaba celoso del profeta y pasé por alto todo lo bueno, dedicando todo el tiempo a buscar lo malo. Bien, en octubre de 1838, Thomas B. Mass juró ante un juez que José Smith y los santos de los últimos días eran hostiles hacia el estado de Missouri. Esa declaración jurada contribuyó a que el gobierno expidiera una orden de exterminación que resultó en la expulsión de más de 15.000 santos de sus casas en Missouri. 18 años después de que Thomas B. Mass dejara la Iglesia, escribió una carta humildemente al presidente Herbert C. Kimball de la primera presidencia, pidiendo perdón y permiso para volver a unirse a la Iglesia. Explicó que había aprendido sus errores
El Señor puede seguir adelante muy bien sin mí y no perdió nada cuando yo me alejé de las filas de la iglesia. Pero en cambio yo, oh, cuánto perdí. Explicaré que se volvió a recibir a Thomas Benmas otorgándole todos los derechos de miembro de la iglesia. Sin embargo, debido a que no siguió el consejo del Señor de humillarse y ser fiel como presidente del quórum de los 12, no recibió las bendiciones que se mencionan en Doctrinas y Convenios 112 de los versículos del 4 a 10. Mis hermanos y hermanas, esto os testifico y digo y lo sé por dura experiencia. Las bendiciones que perdemos al alejarnos del camino, esas ya no regresan, se pierden, ya no se pueden obtener. En verdad, con humildad, o cuánto se pierde. En la revelación que está registrada en Doctrinas y Convenios 114, el Señor habló del santo de los últimos días que negarían su nombre. Uno de ellos fue Oliverio Caldere, quien apostató y fue excomulgado en 1838 en Far West, Missouri. Debido a que Oliverio Caldere había sido apóstol, su apostasía significaba que había abandonado ese alto y santo llamamiento y que ya no era un testigo especial del nombre de Cristo. El presidente Widow Woodburn más adelante habló sobre Oliverio Caldere como un ejemplo de alguien que había caído de la firmeza de la fe. Si el presidente de la iglesia, cualquiera de sus consejeros o de los apóstoles o algún otro hombre tiene en su corazón la convicción de que Dios no puede cumplir sus propósitos sin él y que él es indispensable para llevar adelante la obra del Señor, se encuentra en terreno peligroso. Oí a José Smith decir que una vez a Oliverio Caldere, que era el segundo apóstol de la iglesia, le dijo: si yo me aparto, esta iglesia caerá. José Smith le dijo: Oliver, si te parece, inténtalo. Oliver lo hizo y él cayó, pero el reino de Dios no. He conocido también a otros apóstoles de mi época que pensaban que el Señor no podía arreglársela sin ellos, pero él siguió adelante con su obra sin la ayuda de ellos. Y lo que os digo referente a la primera presidencia o a la iglesia, también lo hablo de ramas y barrios. Hay mucha gente, sean líderes o secretarios o cualquier otra mayordomía que tengan en la iglesia, que piensan que sin ello la iglesia no puede progresar o avanzar. Y no es cierto. La iglesia es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de fulanito, menganito. No, es la iglesia del Señor. Y él sabe muy bien gobernar y porque tiene amplia experiencia en llevar a cabo sus designios. Mis hermanos y hermanas que escucháis esta lección y esta clase, si alguno conoce, que seguro que sí, que conocerá, y si alguno en el futuro tiene pensamientos o idea de que sin ellos la iglesia no va a avanzar, está muy equivocado. Cada verano la flor sale. Por mucho que llega el otoño y el invierno, en la primavera la flor sale. Que os quede bien claro. Porque alguno apóstate, la iglesia no se va a hundir. Porque creamos que si nosotros la iglesia no va a progresar, sí va a avanzar la iglesia y la rama o el barrio va a seguir adelante. He visto a Oliverio Caldere hablar con tal poder que parecía que hacía temblar la tierra bajo sus pies. Nunca oí a un hombre dar un testimonio más fuerte que él cuando lo hacía con la influencia del Espíritu. Pero desde el momento en que abandonó el reino de Dios, su fuerza desapareció, la perdió. Como Sansón en brazos de Dalila, perdió la fuerza del testimonio que había tenido y nunca lo recuperó totalmente la carne, a pesar de que murió siendo miembro de la iglesia. Ahora quisiera terminar esta clase hablándoles del Elder Pattern. Y al hacerlo quiero expresaros que va implícito mi testimonio para todos y cada uno de ustedes. Quiero volver a lo anterior. En verdad, Oliverio Caldere volvió de nuevo a ser miembro de la iglesia
pero ya no ocupó cargos de liderazgo, de importancia, como había tenido cuando fue el segundo en la iglesia junto a José Smith. Hay una película de la iglesia que se proyectaba en que llega Oliverio Calder y hay un líder que está dando un discurso y le ve llegar y les presenta a los miembros. Oliverio Calder volvió a ser bautizado, volvió a ser miembro. Pero, oh, hermanos y hermanas, cuánto perdió desde el momento en que apostató. Bien, vamos a la historia del hermano Pater. ¿Por qué, mis hermanos y hermanas? Es lo que he sentido al preparar esta clase, referente a que con ello va implícito mi testimonio, es lo que hablo. Y créeme, cuando el Espíritu te susurra que hagas algo, tal y como lo hizo cuando me confirmó que debía unirme a esta nuestra iglesia verdadera, se hace y no se pregunta nada más. Hacerlo, y hacerlo ya. Y yo he sentido que con la historia del hermano Paten y sus palabras se puede muy bien terminar esta clase. Bien, David W. Patten se unió a la iglesia el 15 de junio de 1832. Fue ordenado apóstol en 1835. No tenía miedo de defender su fe y al profeta José Smith. Por su defensa de los santos en contra de los populachos de Missouri, a David W. Patten se le conocía como Capitán Fear Not, es decir, un capitán sin miedo. Huelga decir que el del Patten pidió a José Smith le procurase una revelación para él. 6 meses después de recibir el hermano Patten su revelación, ocurrió una tragedia. Durante el otoño de 1838, las hostilidades y persecuciones nuevamente aumentaron en contra de los santos en Missouri. El 24 de octubre, un populacho secuestró a 3 de los santos, aparentemente con la intención de matarlos esa misma noche. Al enterarse de lo ocurrido, un juez local llamado Elias Gilbert, miembro de la iglesia, ordenó al teniente coronel George M. Hickle de la milicia estatal, también miembro de la iglesia, que organizara un grupo de hombres para dispersar al populacho y rescatar a los prisioneros. Se reunieron 75 hombres a la medianoche, con David W. Patten como capitán. El del Patten esperaba sorprender al populacho y rescatar a los prisioneros sin derramar sangre, pero a medida que los hombres se acercaban al río Crockett, un integrante del populacho que estaba oculto, disparó un solo tiro. Patrick O'Banion, miembro de la milicia de los Santos, cayó. El capitán Patten, que había conducido a 15 hombres lejos del resto del grupo, escuchó el disparo y dirigió a sus hombres a ese lugar para atacar, lo cual produjo una pelea de corta duración en la que resultaron heridos varios hombres. Gideon Carter murió al instante y Patrick O'Banion murió esa noche. El de Patten también estuvo entre los heridos. El elder Patten murió varias horas después de la batalla. Su fe en el Evangelio restaurado fue tal que en una ocasión había expresado al profeta José Smith su deseo de sufrir la muerte de un mártir. El profeta, sumamente conmovido, le mostró un gran pesar, porque le respondió al hermano Patten: cuando un hombre con fe tan grande como la suya le pide algo al Señor, generalmente lo consigue. Justo antes del funeral de Patten en Far West, José Smith señaló el cuerpo del Patten y dijo: aquí yace un hombre que ha hecho exactamente lo que dijo que haría. Ha dado su vida por sus amigos. Cuando el del Patten murió, se estaba preparando mediante su fidelidad para servir en una misión. Les explicaré que cuando el elder David W. Patten estaba en su lecho de muerte, habló sobre algunos de los santos que eran sus compañeros, incluso miembros del quórum de los 12 apóstoles, que no habían sido fieles. Exclamó: oh, si tan solo estuvieran en mi situación, porque creo que he guardado la fe. Perdona, he acabado la carrera y, por lo tanto, está guardada una corona a la cual el Señor, el cual justo me dará. Y dijo a su esposa: perdona,
haga lo que hagas o no niegues la fe. He aquí, mis hermanos y hermanas, mi ruego y oración. Perseverad hasta el fin. Y pase lo que pase, no neguéis la fe. En el nombre de Jesucristo. Amén.